Y me acuerdo que él abrió la puerta al baño, pues de la ducha, totalmente emparamado, me levanta y me mira y me dice, se me cuesta hablar, me mira y me dice, si voy a perder a mi hijo, no puedo perder a mi esposa. Y yo, pucha, sí, cuánta verdad, sí. Esto es el Postre Primero Podcast. Yo soy Daniela Vega y vamos con el contexto. Ella es Jihan Ali, una mujer barranquillera radicada en Bogotá. Ya tiene una familia, casada con Kiko de Sola, también de aquí, de Barranquilla. Y es una mujer que seguramente ustedes se han encontrado en redes sociales con su historia. Mamá de Agustín y Milagros. Tuvo la pérdida de Agustín cuando él tenía 3 meses. Y a través de todo este proceso que vivió, de esta pérdida, de este duelo, pero también un proceso de fe, un proceso de ayuda profesional, hoy tiene una historia de resiliencia, de vida, de superación y que inspira a todas las personas que tenemos el gusto de escucharla. Así que hoy es ella la protagonista aquí en el Postre Primero Podcast. Este episodio es posible gracias a mis amigos Daniela Murillo aquí en Estuario Design Lab, un lugar divino en Barranquilla en donde ustedes pueden encontrar lo mejor para decorar sus hogares. Por supuesto, detrás de cámaras, mi querido Eduardo Sedán, Jesus, Nari con las redes sociales. Y bueno, invitarlos a ustedes, como siempre, a que no se despeguen del Postre Primero Podcast. Necesitamos que se suscriban al canal de YouTube y que nos dejen sus comentarios para saber que a ustedes les gusta este contenido. Estamos en Instagram como @elpostreprimeropodcast, en TikTok @esdanivega y estamos siempre atentos a sus comentarios, a sus preguntas, a sus sugerencias. Este contenido es hecho con todo el amor del mundo y la idea es cuidar nuestra salud mental, higiene mental, historias de vida que marcan la diferencia. Ahora sí vamos a ver a Jihan comiendo el postre primero y que comience el episodio de hoy. Nos han dicho que hay que esperar antes de disfrutar, que primero lo que toca y luego el premio. ¿Quién inventó esa regla? Aquí no dejamos lo mejor para el final. Aquí el postre va primero. Porque la vida no espera, porque nuestros sueños y nuestro amor propio no son un lujo, sino la esencia de quienes somos. Aquí el crecimiento personal, la inspiración y el empoderamiento son el plato fuerte. Y lo más dulce, lo más poderoso, nosotras siempre vamos primero. Soy Daniela Vega y esto es el Postre Primero Podcast. Como siempre, no hay mejor manera de empezar un episodio del Postre Primero Podcast si no es experimentando nuestro postre. Hoy tenemos un flan de caramelo y con esto le doy la bienvenida a nuestra querida invitada hoy, Jihan Ali. Qué gusto tenerte aquí, Jihan. Hace muchos años que no nos veíamos, sí nos conocíamos, pero bueno, la vida nos llevó por caminos completamente diferentes y qué bonito hacer un reencuentro aquí delante de todas las personas que están conectadas con el Postre Primero Podcast y a través de, además de una historia supremamente inspiradora que hoy vienes a contarnos. ¿Cómo estás? Dani, gracias por invitarme. Estoy muy bien, estoy muy feliz de estar acá con ustedes. El postre primero. Claro, por favor, vamos a probarlo. Sí, aquí tengo la filosofía, siempre les cuento Mm, que lo mejor porque se tiene que dejar para lo último, mm. de verdad. Yo soy postrera desde mis embarazos. Qué delicia. Divino. Pero puedes ir comiendo mientras conversamos, así mismo haré yo, porque está muy bueno. Delicioso. Y bueno, les voy a contar un poquito a Jihan Ali, que me estoy acostumbrando a pronunciar su nombre completo porque se lo cambian a cada rato, entonces no me quiero equivocar. La conozco desde hace muchos años, cuando yo vivía en Bogotá, estaba en la universidad, creo que tú también estabas en la universidad, No, yo ya me había graduado. ya te has graduado, Mm. pero estabas en la etapa del noviazgo con su actual esposo, que es Kiko de Sola, que era muy amigo de un novio mío de esa época. Entonces, por eso yo conocí a Jihan. Pero bueno, la vida nos llevó por otros caminos. Yo me fui a vivir a Brasil. Bueno, ya Jihan es mamá, yo también. Y me encuentro con Jihan en TikTok em, por una historia muy personal de la cual vamos a hablar hoy, que además estaba muy viral, que estaba generando muchas conversaciones y que estaba tocando muchos corazones. Ahorita vamos a hablar de eso, pero primero vamos a devolver un poquito del tiempo a esa época del noviazgo con tu esposo, Jihan. Kiko de Sola, con el que conformaste un hogar y, y que te trajo muchos retos. Creo que son los retos que pusieron a prueba
esa sabiduría y ese trabajo de fe, esa fe inquebrantable que te caracteriza y que promulgas y que inspira a muchas personas. Total, Dani. Bueno, cuando Kiko y yo éramos novios, al principio fue difícil. Kiko era muy rumbero. Yo cero rumbera. Nivel 8 de la noche ya tenía que estar dormida. Abuelita. Pero la más abuela de la vida. Y bueno, empezamos a salir. Cuando yo me di cuenta del voltaje de Kiko de sola, yo le dije, no, mira, yo no tengo este voltaje, yo no tengo este nivel, yo necesito descansar. Él le daba un giro 180 a su vida. Impresionante. Se mete mucho conmigo en el tema espiritual. Yo soy una mujer de mucha fe que Dios me regaló, católica. Em, y Kiko se empezó a meter por ahí. Tuvimos un noviazgo que al principio fue un poco difícil por ese tema. Pero bueno, en el 2019 nos casamos. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 29. Ok. Se casaron súper. Pensé que se habían casado más chiquitos. No, yo tenía 29, duramos 3 años de novios, 1 año comprometidos. La verdad, un noviazgo muy lindo. Kiko es un hombre, lo conoces, con un corazón Sí. enorme y esto tiene una razón de ser por la cual lo menciono, pero Kiko es un hombre de corazón gigante. Así es, sí. Quienes lo conocen lo saben. Seguramente muchas personas que conocen además su historia van a estar aquí súper conectados y complementarán, por supuesto, con las anécdotas personales que tengan con ustedes. ¿Cómo hiciste? O sea, eso yo me imagino que fue un reto o qué magia hiciste tú para sacar a Kiko de la rumba y de ese mundo en el que además estaba muy rodeado de personas que lo llevaban más a eso y a eso, y luego llegas tú totalmente diferente a él y a su entorno y literalmente lo coges de acá y lo metes para acá. Dani, yo creo que uno de mujer no lleva al hombre a cambiar, ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no hice nada puntual. Kiko siempre dice algo y bueno, tendríamos que llamarlo a la que estuviera acá, pero él siempre dice algo y es que él vio en mí una paz diferente. Y él decía, yo quiero esa paz que tú tienes. Y un día él me preguntó, ¿por qué tú vives como en paz? Y yo le dije, no sé, de pronto porque tengo a Dios en mi vida. Y él ahí empezó a decir, yo quiero eso. Porque tú sabes que la gente que vive en ese mundo de la rumba vive muy ansiosa. Total. Vive todo el tiempo como con un vacío, como buscando algo que no saben qué es. Y él encontró en mí esa tranquilidad y dijo, yo quiero copiarlo. Y así estuvimos. Y fue una decisión netamente de él. Muchas personas dicen y creen, y eso no es así, que yo lo llevé. No, yo no lo llevé. Kiko Él quiso solito. y yo lo acompañé. Y hoy en día, ¿cómo puedes resumir qué es esa fe tuya y de Kiko? Digamos, ¿están en la misma sintonía? No, Ani, yo no te puedo explicar. Yo soy la loca, histérica, neurótica, estresada, ansiosa, falta de fe. Kiko es el papá de los pollitos en eso. Él es tranquilo, relajado, nada lo estresa. Wow. Nada que ver con la rumba. Él es músico y digamos que eso lo llamaba mucho también al tema de la fiesta. Claro. Entonces él sigue con su música, muchas noches de producción que yo lo oigo allá con sus cosas, pero ya más para él, ya más para un nicho más hacia la fe. Digamos que él cambió 100% y fue como que yo estaba acá y él hizo así, ta, 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 y me pasó y ahora es mi profesor, yo le No digo. te puedo creer esto. Es Impresionante. que no conozco a ese Kiko. O sea, de verdad que sí valdría la pena traerlo Lo también. tienes que conocer porque tiene una historia brutal. Y tú, Jihan, ¿cuándo empezaste como este proceso de fe, esta espiritualidad que has ido alimentando y que se nota, o sea, se siente en tu aura, en tu manera de hablar, en tu manera de afrontar las dificultades, que definitivamente tienes algo diferente, tienes algo especial, que yo sé que no llega solo, llega con una intención, llega con un trabajo también, con un esfuerzo, con una rutina de alguna forma? ¿En qué momento de tu vida o a qué edad más o menos empezaste como a trabajar en esa fe que hoy yo digo que es una virtud gigante, si no la mayor que tienes? Dani, nunca he contado esto en redes, pero imagínate que yo conozco a Dios en un retiro espiritual cuando tenía más o menos 22 años. Y lo conozco porque mi hermana fue a un retiro. Y en ese retiro conoce un pelado de 17 años, Pipe. Y resulta que Pipe, a los 2 meses de haber hecho ese retiro, se muere de No cáncer. te puedo creer. A mí me impactó mucho, Dani, porque los niños no se mueren. Total. Eso es una regla de vida. Los niños no se mueren. Y cuando yo me enteré que ese Pipe se había muerto, yo decía, mi hermana tiene que estar destrozada. Y mi hermana me dice, mira, si tú quieres como ayudarme en todo este proceso de duelo, ve al retiro porque yo había quedado con Pipe de que íbamos a ir los dos otra vez. Y yo dije, bueno, dale. Y yo voy a ese retiro y en ese retiro yo me doy cuenta que yo vivía llena de máscaras, muerta del susto del que dirán, angustiada buscando la perfección.
Y me di cuenta que es que yo ni soy perfecta, ni voy a encontrar la perfección y que estaba absolutamente agotada de buscar algo que nunca iba a lograr. O sea, era como si corriera atrás de algo que corre 10.000 millones de veces más rápido que yo. Em, Conocí a un Jesús muy misericordioso y ahí mi vida cambió totalmente. Yo siempre digo que yo cargaba unas maletas muy pesadas, se las entregué a él. Y ahí empezó mi proceso, ha sido un proceso muy lento y muy tímido. Las personas creen que cuando uno hace este tipo de retiros o conoce a Dios, tiene una transformación como un momento a otro mágica, y eso no funciona así. Todos tenemos nuestro proceso, nuestro tiempo. Y bueno, también la vida me ha puesto situaciones que me ha tocado madurar, priorizar y entender qué me quita la paz y qué no. Claro. Y tú entras en este mundo espiritual, te enamoras de él, me imagino, te envuelve y te da por fin como un alivio o una respuesta o te entrega lo que en el mundo no estabas encontrando, por más que lo buscabas. Además, te ayuda a consolidar una relación muy bonita con Kiko, porque quienes conocemos su historia, ustedes han tenido una relación ejemplar, yo creo que una relación modelo. Entonces, se casan y luego que quieren hogar, quieren hijos, ¿cómo empiezan a pensar en hacer crecer la familia? Bueno, primero, no tenemos una relación ejemplar, ¿No? ni un modelo, no porque el día que nos van peleando van a decir, ah, esa no fue la pareja que... Pero No, desde afuera no. pareciera. Obviamente tenemos una relación muy linda, yo agradezco mucho mi relación y pues acá abro las puertas de mi casa, pero pues en mi casa, por ejemplo, tú no oyes un grito, nunca en la vida hemos tenido ningún tema como de alguna violencia física y psicológica que de verdad uno cree que eso no pasa y pasa un montón. Pues obviamente tenemos 10.000 problemas, 10.000 cosas diferentes. Kiko tiene una personalidad absolutamente tranquila, él todo es como mi amor, déjase en manos a Dios y yo. Tenemos que planear, hay que sacar el Excel, esto no puede ser así, o sea, entonces Pero obviamente hay de que alguna forma se nos complementan, complementan, sí, un exacto. montón, No, pero y pues se nota, o sea, obviamente hay muchas cosas difíciles porque no hay relación perfecta. así es. Nos casamos en el 2019 y eso fue antecitos de que empezara el tema de la pandemia. Entonces, cuando empieza el tema de la pandemia, nosotros imagínate que nos vamos de luna de miel un tiempo después del matrimonio, porque yo en ese momento tenía un trabajo que era muy exitoso y tal, y vivía viajando y nunca tenía tiempo para nada, ni siquiera para la luna de miel. Absurdo, Wow. porque me cambió lo que la vida me llevó, me cambió totalmente, y eso te lo contaré más adelante, pero nos vamos en diciembre, nos casamos en mayo, y en diciembre nos vamos de luna de miel, y esa luna de miel fue supuestamente nuestra despedida para después buscar bebé. Y a Ok. mí me da risa ese término de buscar bebé, que ahora está como tan de moda en nuestra generación, porque es que uno no busca los bebés. Pero yo no Los sabía, bebés lo buscan a uno. no. Desde mi perspectiva, Dios permite el bebé y permite esa vida. Así es. Entonces, llegamos y empezamos a buscar bebé. En marzo entra la pandemia y yo me doy cuenta, Dani, de un tema que la gente no habla mucho, y es que a mí me empieza a pasar algo hormonal que yo no sabía qué era. No podíamos ir al médico porque estábamos Pandemia, en pandemia, pero me empiezan unos dolores, nivel que yo me desmayaba, no te puedo creer. desmayos de los dolores. Yo decía, ¿qué es lo que me pasa? Pero cuando te estabas en los días de menstruación, o, Sí, pero también cuando ovulaba era como una cosa ok, súper rara, entonces no era muy claro. En una de esas ya, yo duré como un año en esto, buscando bebé, y además con unos dolores insoportables. Entonces, en un día que me desmayé, pues Kiko me lleva a la clínica, como que esta mujer no sabemos qué le pasa. Era el día del matrimonio de los mejores amigos de Kiko. Estábamos saliendo, él ya, y él era, ¿cómo se llama? Padrino. sí. Y él ya con su coso, todo, y me decía, ¿qué hago? Me dejó en la clínica, yo le dije, ve y lo entras, porque era algo así como que él tenía que entrar con todos. Bueno, fue un rollo. Y me diagnosticaron una enfermedad que se llama endometriosis. Ah, ok. Hoy en día se habla más, en esa época la gente casi no hablaba de la endometriosis, y pues la endometriosis en algunos casos causa infertilidad. Así Era mi es. caso. Yo tenía toda mi parte reproductiva llena de tejido endometrial, se llama eso, entonces no podía tener hijos. ¿Qué toca hacer? Operar. En pandemia, esos quirófanos estaban obviamente súper restringidos, entonces empiezo yo a buscar quirófano como una loca, por favor, y como 6 meses después me operan. Em, y me dijeron, mira, lo más posible es que cuando te operen, tu embarazo llegue fácil. Ok, listo. Terminó la operación, nos fue muy bien. Efectivamente, nunca iba a sacar embarazada sin esa operación porque
era imposible que se diera un embarazo. Y tú ni por ahí tenías ni idea de nada de eso. Ni por ahí, a uno nunca le Sí, hablan ¿no? de esas cosas. Total. A uno casi nunca le hablan de la infertilidad, es muy raro. Es un tema todavía muy tabú. Muy tabú porque todo el mundo se casa y tiene que quedar embarazado súper natural. Entonces, bueno, me opero y además me opero también como con una presión de no contarle a nadie, como autoimpuesta, que no entiendo por qué. Em, y empezamos, entonces después de la operación a ti te dan unas pastillas unos meses en donde no ovulas, entonces no puedes tampoco quedar embarazada. Y yo me empecé a desesperar y empecé a decir y a pelear con Dios, confrontar mucho a Dios y a decir, si yo quiero un hijo, ¿por qué no puedo tenerlo? O sea, ¿por qué no me lo das? Claro. Y es, Tú toda la vida habías soñado con ser madre. yo había soñado con ser mamá, pero, ¿sabes? Yo no soy una persona muy soñadora. Hay gente que, o sea, mi mejor amiga, por ejemplo, cuando se casó me decía como, yo siempre me he soñado mi vestido de tal manera entrando a la iglesia. Yo no soy Tú así, no eres así. yo no soy así. Entonces, claro, yo quería ser mamá, pero nunca me imaginaba ni el momento ni nada. Pero cuando veo que no puedo ser mamá, ahí sí empiezo como a valorar eso y digo, no puede ser que yo no vaya a poder ser mamá. Bueno, pasa el tiempo, me empiezan a decir, mire, usted para quedar embarazada tiene que tener relaciones a tal hora, en tal día. Ay, no, No te puedo creer. no, una Con pesadilla. reloj y Un demás. reloj, con una mamera. Yo dije, yo sí no puedo. Y eso es algo que viven muchas personas en Sí. silencio. Es cierto. Mucho. Y la gente no lo conversa. Es más, muchas mujeres eh, no consiguen tener bebé y por el mismo tabú se enfocan únicamente en la salud de ella y resulta que el problema a veces lo tiene el papá. Claro. Pero en el machismo que todavía se ve y en la desinformación, la falta de educación, ahí se quedan años y años porque no revisan al hombre. Eso es un tema que realmente marca a muchas familias, como tú lo dices, y en silencio. Y no solamente el desgaste físico, sino el desgaste emocional tan gigante, ya me imagino, Tenaz. pues, cómo lo viviste tú. ¿En qué momento entonces tú dices, bueno, me tocó hacerlo en las horas y en el minuto que digan, o no te sometiste a esto y lo No, yo lo hice por un tiempo, no me hiciste acuerdo la muy tarea, bien, como hice tú la lo tarea dices? por el tiempo hasta que yo un día le dije a Kiko, mira, yo te voy a decir la verdad, a mí esto no me fluye, o sea, no puedo, siento demasiada tensión, qué mamera. Nosotros hablamos mucho de Dios y hablamos de los tiempos de Dios, pues dejémoselo a Dios. Y así fue. Y en el momento menos esperado, yo quedé embarazada en agosto de 2021. Y fue como que me di cuenta al día uno. Mi papá vio acá en Barranquilla, estaba en Bogotá, nosotros vivimos en Bogotá, y pedimos hamburguesas. Yo amo las hamburguesas. Cuando llegó la hamburguesa, yo hice, es que no quiero. Y yo, ay, estoy embarazada. ¡Ah! Así se dieron cuenta, por una hamburguesa Sí. se dieron cuenta. Literal, pero yo no dije nada. Yo dije, no, esto está muy raro, yo no voy a decir nada, pero estoy segura que estoy embarazada. Pedí mi prueba de embarazo. Estábamos saliendo de pandemia. Kiko se va para tener un viaje de su empresa. Y yo dije, no, yo me voy a hacer una prueba de embarazo. Me hago la prueba de embarazo y salgo gritando. Mi papá se quedó a dormir ese día en mi casa. Y salgo gritando como una loca, Pati, llorando. Mi papá, ¿qué pasó? Como una niña chiquita. Mira. No, yo me imagino tu emoción, un bebé tan buscado, tan soñado, que te haya sometido a una cirugía para poderlo traer al mundo. ¿No tuviste pérdidas antes de él? No, no, ahí va un tema que nunca lo cuento, no sé por qué me acabo de acordar y te lo voy a contar. Bueno, no tuve pérdidas, pero ya te cuento qué pasó ahí. Entonces, bueno, mi papá como que obviamente sí tenía claro lo que viene cuando uno tiene un bebé, yo no tenía ni idea, yo como que ya voy a contarle aquí con mi papá, espérate, hija, tienes que hacerte unos exámenes de sangre, llama a tu ginecóloga y yo, ah, ok, o sea, literal mi papá enseñándome. Qué divino. Y yo, ok, entonces llamo a mi ginecóloga me dice, te tienes que hacer la beta y la progesterona cada tanto, tal, listo. Kiko llega el otro día del viaje que estaba y yo le tengo decorada el cuarto así como, vas a ser papá, súper romántico y tal. Bueno, demasiado felices. Empezamos todos nuestros chequeos y en uno de los chequeos veo yo y le digo a la ginecóloga, porque hay dos de esos círculos. Y ella como que, "Mm, mira, me dice, sí, hay dos sacos. Se iban a ser dos. Y resulta que en uno se desarrolló el bebé y en el otro no. Ay, no te creo. Pero iban a ser Iban a dos. ser dos. Pero no representaba ningún riesgo para el embarazo que sí se desarrolló. No, en ese momento no me lo dijeron. Hoy en día sé que sí hay riesgo, Así. pero sí. Pero lo que hace el bebé es como absorbe al otro bebé, por decirlo así. Ok. Y la bolsita ya se, pues, como que Se se deshace. desintegra, se deshace. Ok. Pero iban a ser gemelos. Iban a ser gemelos, de alguna forma una pérdida, porque claro, eran dos y terminó siendo uno, pero
fue digamos, menos peor de los escenarios, porque hay mujeres que después de una cirugía de estas y con endometriosis sufren muchas pérdidas antes de poder quedar en embarazo y que el embarazo llegue a término. Entonces es un desgaste tremendo. Tampoco se habla mucho de estos abortos espontáneos. La mujer se llena de muchas culpas, a veces no sabe manejar la situación. Yo siento que este tipo de casos necesita sí o sí apoyo psicológico y la gente de alguna forma no lo ve viable, no lo ve necesario, se subestima mucho como ese apoyo emocional que es tan necesario en desafíos de la vida como este. Pero bueno, volviendo a tu embarazo, cuando le das la sorpresa a Kiko, No, ¿cómo feliz. lo toma? ¿Cómo transitan este embarazo tan soñado, tan buscado, tan pedido? Demasiado feliz. Kiko, por ejemplo, que es algo que no todos los hombres hacen y lo valoro mucho, nunca faltó una ecografía. Nunca. O sea, él iba a todas las ecografías demasiado, demasiado felices. El tema de las pérdidas es muy duro. A mí me buscan muchos, yo soy psicóloga, me buscan muchas personas que han tenido pérdidas perinatales y tal, y me dicen, mira, lo mío no es tan grave, pero, y yo digo, ¿cómo así que no es tan grave? Uno es mamá desde el positivo de la prueba de embarazo. Claro, Sí es grave, sí duele. así es. No podemos subestimar ese dolor. Pero bueno, Kiko absolutamente feliz. Nosotros siempre somos muy ridículos, nos decimos así, haciendo obviamente sex reveal, haciendo todo, la foto, la cosa. Nosotros soñábamos con que fuera un hombre, porque imagínate que nosotros, muy locos, sé que va a ser raro para muchos, pero soñamos con tener un hijo sacerdote. ¿En serio? La cara. ¿Cómo es esto? Pero sueño, así como que de verdad, nuestro sueño es tener un hijo sacerdote. Nos parece, wow. No te lo pongo. Y se puede. O sea, como que O sea, ustedes lo pueden intentar. sí, como que sea un hombre y ojalá y decirle, Diosito, por favor, que sea sacerdote. Wow. No te puedo creer que ustedes habían soñado con esto. Sí, realmente no había escuchado nunca eso, pero se vale soñar, siempre se vale soñar. Pero así sueño. Y cuando empezamos, bueno, empezó el Y se dan cuenta que embarazo. es niño, ¿cómo se dieron cuenta? Claro, nosotros decíamos, ay, Dios mío, por favor, que sea niño, por favor, por favor. Siendo 100% ridículos, le dijimos al ginecólogo, danos un papelito, escondemos el papelito y mi hermana y mi cuñada nos hicieron todo el sex reveal. Nosotros teníamos claro que iba a ser o Agustín. eh, Siempre supimos que el nombre tenía una razón de ser y es que Kiko se llama Augusto. Ujú, Agustín es Augusto pequeño. claro. Y además hay un santo que es San Agustín, que era un santo antes de su conversión muy necio a lo Kiko. Y yo a Kiko siempre le dije, tú eres mi San Agustín. Claro, encajaba perfecto con el perfil de Kiko. Perfecto, entonces dijimos, bueno, si es hombre, Agustín, y si es mujer, se llamaba Cayetana, sin ninguna cosa así como, Sin ningún significado especial. ningún significado especial. Entonces, bueno, pobrecita, porque si hubiera sido Cayetano, hubiera sido como que X. Bueno, sex review tal, Agustín. Estábamos demasiado felices porque obviamente hombre era lo que queríamos. Claro. Para tener su sacerdote. Para tener nuestro sacerdote. Y entonces, cuando se enteran que es hombre, primero el embarazo es un sueño cumplido, segundo que sea niño, otro sueño cumplido. Llega a término el embarazo con total normalidad, el embarazo, digamos, la salud del bebé y la tuya perfectas. Dani, el embarazo mío fue wow. Yo tuve 2 náuseas, 2 cansancios, todo perfecto, yo hacía ejercicio, todo muy bien. No te creo, que súper. Llegamos a la semana 20 y en la semana 20, bueno, tú eres mamá, tú sabes, le hacen a uno una ecografía como de detalle Ujú. y en esa ecografía de detalle el médico se pone muy nervioso y me dice, pues nos dice, Tijani Kiko, hay algo muy raro en esta ecografía. Agustín tiene un problema en el corazón, es un corazón de una forma que yo nunca había visto. Ustedes tienen que chequearse urgente en la cardioinfantil. Enfrente nuestro llama a una persona, una médica, le dice, necesito que me atiendas mañana mismo a alguien. Yo temblaba, o sea, yo decía, ¿qué está pasando? Pero yo le decía, ¿está vivo? Y me decía, sí, él está vivo y nosotros veíamos en el ecógrafo que él se movía y todo. Em, Al día siguiente, eso fue en diciembre, 23 de diciembre, nos fuimos para la cardioinfantil a que nos hicieran el examen. El examen era revisar el corazón de Agustín por medio de la barriga. Ujú. Cuando lo revisan, pues una doctora increíble me dice, mira, sí, Agustín tiene una cardiopatía, se llama eso, que es un defecto en el corazón. Hay cardiopatías congénitas, que es que son de nacimiento, o genéticas, que vienen por herencia, no sabemos la tuya cuál sea. Hay muchas cardiopatías que son muy tratables, y de hecho en la cardioinfantil operan todos los días cientos de niñitos con muchas cardiopatías. El problema es que la tuya no es una cardiopatía de libro.
O sea, no es que yo te pueda decir, esta cardiopatía se llama, no sé, comunicación intraauricular, que es una cardiopatía que muchas personas han podido sobrevivir. ¿Qué hacemos? Amigo, esto es una malformación severa, es una causal de aborto legal, si tú quieres. Nosotros nunca lo contemplamos. Yo me acuerdo cuando nos dijeron eso, pero los dos como, ¿qué hay que hacer? Entonces uno ahí empieza a pensar muchas cosas, ¿no? Como la familia tiene un amigo en Houston, en yo no sé dónde, en el hospital de yo no sé qué, llamémoslo, movámonos. Y resulta que la cardiopatía Agustín han registrado en el mundo 7 parecidas. No te puedo creer. 7 parecidas, Ni siquiera iguales. ni siquiera iguales. No tiene nombre. Entonces, ¿qué se puede hacer? Vivir un día a la vez. Dani, yo aprendí a vivir un día a la vez. Era muy duro porque yo sabía que en cualquier momento el corazón de Agustín dejaba de latir. Entonces, literal, un día a la vez. Pero ustedes nunca pensaron en la opción del aborto. O sea, no lo consideraron, no lo contemplaron. No, yo quiero decirte algo porque de pronto hay personas que nos están viendo que han abortado en una situación similar y yo jamás juzgo porque no es que yo haya dicho, ¿cómo se les ocurre que yo no le voy a hacer nada a mi hijo? No, yo creo que yo estaba como tan aturdida a todo lo que estaba pasando que simplemente así, fue una decisión como sin ni siquiera pensarlo. Entiendo a las mujeres que hacen eso porque el pavor que uno siente no es normal. O sea, yo me acuerdo y a mí todavía me suenan las manos, o No sea, te yo todavía puedo me creer. tensiono Es como que de la sí, noticia. recibir esa noticia, sí, y sobre todo el embarazo ya avanzado, semana 20. La mitad. O sea, yo no sé si alguien que haya abortado, pero yo me imagino que la diferencia que te lo digan en la semana 2 a la semana 20, a Esto ver, es toda. O sea, el bebé ya está formado, ya escuchaste su corazón, ya lo ya, sientes, ya ya se lo mueve y lo sientes. sientes. Es demasiado como para tomar una decisión así, pero coincido contigo, uno no sabe bajo qué em, pensamientos o en qué estilo de vida o las prioridades que tengan las personas que lo lleven a tomar una decisión de este tipo y que de pronto alguien no está preparado para lidiar y traer al mundo a alguien que necesite un soporte extra, un soporte ya demasiado personalizado, capacitaciones, porque traer a un niño al mundo que tiene una condición especial o de salud requiere un esfuerzo extra por parte de los padres. Entonces, no estamos tampoco para juzgar. Pero sí me puedo imaginar, o sea, se me paran los pelos y todo, porque nadie espera que a uno le digan que su hijo viene con Sí. algo. O Y sea, sobre todo hoy en día como que uno siente que todo tiene solución, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero una cirugía, ¿qué hay para hacer? No, nada. total. Es como que cuando todo se sale de tu control y tú tienes que aprender a respirar profundo y seguir Sí, total. así Y como literal. dices tú, un día a la vez. Y lo peor es que lo que decíamos ahorita, uno siempre piensa, eso no me va a pasar a mí. Eso no me va a Eso, pasar. obvio que no me va a pasar a mí. Pero te voy a contar algo, me fue a acordar. Yo un día, tú sabes que en la semana 12 a uno le hacen como ese tema para ver si tiene sobre todo síndrome de Down, porque por alguna razón el terror de las mamás es el síndrome de Down. Cuando yo digo, ok, claramente uno quiere que su hijo no tenga nada, pero pues el síndrome de Down hoy en día está súper estudiado, ¿sabes? Como que, y le hacen uno el de la semana 12 y yo el día antes de hacerme ese examen soñé que tenía un hijo enfermo. No te puedo creer. Cuando me hacen el de la semana 12 que sale bien, yo le dije a mi mamá, mami, mira que yo soñé que tenía un hijo enfermo, entonces yo estaba muy asustada con ese examen. Qué bueno que salió bien. Claro, pero después en la 20, o sea, pues, uniste obviamente tu sueño con la noticia. Después de eso, ustedes dicen, vamos a vivir un día a la vez, optimismo, fe o días así como Montaña rusa. emociones sub y Muy baja. montaña rusa. Por ejemplo, em, armamos el cuarto, ¿no? ¿Sabes? Como que, Ay, sí. ¿qué haces? Y nosotros decidimos, nos sentamos y decimos, bueno, vamos a gozarnos, ¿no? Lo que haya, o sea, tú no te levantas todos los días pensando que te vas a morir y es una posibilidad que cabe. Es real. Y tú no por eso no decoras tu casa. No, tú te levantas y tú dices, hoy quiero que mi casa esté más linda, la voy a hacer así, ta, ta, ta. Em, entonces Kiko y yo dijimos, no, vamos para adelante, vamos a gozarnos este embarazo. Nos hicieron 10.000 showers, o sea, era una cosa, Agustín recibió amor, pero una cosa impresionante, de verdad, muy lindo. Mm, y tan así, tan nos metimos en el cuento, en el viaje, que nos fuimos a Estados Unidos y todo a comprar las cosas, em, porque dijimos, vamos a gozarnos lo que sea. O sea, ¿de dónde venía como esa fortaleza? Eh,
o esa ganas de seguir gozándolo y no sumergirse en el miedo. Es muy fácil caer en miedo, en depresión, Muy. en quedarte abrumada el resto del embarazo, en complicarlo todo emocionalmente, más de lo que ya está complicado, digamos, en lo físico, que no tenemos control sobre eso. ¿Cómo hacías tú como para conseguir continuar con el embarazo, con el día a día y ser feliz a pesar de ese diagnóstico? ¿Sabes qué me pasó a mí? Que es muy particular, es una forma como que yo me doy cuenta que yo asumo los problemas. Ujú. Y es que yo me empoderé. O sea, yo dije, si yo voy a tener un hijo enfermo, yo tengo que ser, wow, mamá. Entonces yo me metí a clases de eh, primeros auxilios, a clases de cómo manejar un bebé recién nacido. Averigüé todo de cómo se manejaba el oxígeno, porque yo sabía en mi cabeza que mi hijo iba a estar en unidad de cuidados intensivos y que iba a tener oxígeno, porque todos los niños cardiópatas casi siempre tienen oxígeno. Yo estudié qué era una cardiopatía, cómo funciona el corazón. O sea, yo dije, si yo me voy a meter en esto, me voy a meter Voy con todo. y voy con toda. Me arrepiento de algo mucho, es que yo viví muy en silencio esto, porque alguien en algún momento me dijo, como que sé muy prudente con las cosas que dices. Y yo no sé yo por qué eso lo tomé como tan a pecho, y muy poquitas personas sabían que Agustín venía con ese problema. Entonces yo mucho tiempo me hice la fuerte. Hoy en día me arrepiento, ¿sabes? Como que simplemente pude haberlo compartido y como que al contrario recibir mucho más apoyo porque después me di cuenta del apoyo que las personas te pueden dar Claro. Cuando ya decidiste contarlo todo. cuando ya decidí contarlo todo. Y, pero para responder tu pregunta, así fue, o sea, yo lo que saqué fue fuerzas, que además estoy segura que de Dios también, por mi fe. Pero yo saqué fue fuerzas y decir, si yo voy a tener este muchachito necesita una mamá 10 de 10, yo me voy a volver una mamá 10 de 10, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo calculaba mil cosas como, por ejemplo, los bodies de los bebés son como que tú se los quitas para arriba. Yo me conseguí el body que tuviera como abertura, como unos Arriba. botones acá, para que cuando le quitara el oxígeno, cuando le quitara el body, no se lo enredara con el oxígeno, ¿me entiendes? Wow. Hasta ese nivel llegaste. A ese nivel, Cada detalle. hasta ese nivel. Qué súper mamá. Llega el día del parto. Transcurre normal, es un parto normal. Sí, un parto hermoso. Imagínate que, obviamente, Agustín nace en la Santa Fe, en Bogotá, y la Santa Fe hace una llamada con la cardioinfantil. La cardioinfantil, que es la clínica que recibe todo el tema del corazón de los niños en Colombia, es como la mejor en Colombia y en Latinoamérica, lo recibe partos. Ok. Entonces, tienen que nacer Agustín en la Santa Fe y hacen todo un protocolo médico en donde hay una ambulancia disponible para, por si Agustín tiene alguna emergencia, llevarlo a la cardio infantil. Hablan, dicen cómo va a ser todo y acuerdan que Agustín se estabiliza en la Santa Fe unos días en UCI y se manda a la cardio infantil a ver si tenían que operar o qué. Ok. Era un reto que naciera, Dani, porque esto muy pocas personas lo saben, pero el corazón de un niño casi que funciona la mitad solo por sí. Y el corazón del niño late mucho más rápido que el de uno de Sí, adulto, ¿cierto? 1000 veces más rápido, como un caballito. Tucu, tucu, Ujú. tucu. Pero la mitad de un corazón de un bebé late solito en la barriga, cuando está en la barriga, y la otra mitad, ayuda a la mamá, porque los niños no respiran oxígeno en la barriga, Claro, cierto. y el corazón está unido con los pulmones. Claro. Entonces, una de las cosas que podía pasar era que cuando naciera, fallara todo el sistema cardiopulmonar. ¿Y tú sabías eso? Sí, claro. O sea, tú sabías que el día del parto podía pasar Iba a algo morir. y morir a A gusto. mí me hacían ecografías cada 8 o 15 días y yo sabía que había una posibilidad de que estuviera muerto. Era tenaz. Dios mío, ¿tú cómo llegabas a cada ecografía? Te voy a contar una cosa. El día de mi cesárea, mi O sea, tú médico, no tenías un monitor en la casa para ver el corazón. yo tenía un monitor que oía el corazón. Total, o sea. Pero imagínate que el médico, cuando llegamos a la cesárea, dice el médico, miren, yo les quiero presentar una pareja muy linda. Esta pareja, a pesar de las dificultades, yo nunca los vi ni serios, ni aburridos, ni tristes. Siempre llegaron con una sonrisa a ver a su hijo. Es verdad. Nosotros siempre llegamos demasiado felices. Y claro, la gente, por ejemplo, era como la foto del perfil, es obvio, todos, yo también lo hice, no estoy criticando esa parte, pero nosotros sabemos cómo está el corazón. Claro. Ya se sanó, porque nosotros decíamos, el milagro se va a hacer y Dios va a sanar el corazón de Agustín. Y siempre era, ya se sanó, ya se va chiquito, porque una de las características del corazón de Agustín es que, como dije de Kiko, tenía un corazón gigante. El corazón de las personas es de este tamaño, tengas el tamaño que tengas, o sea, cuando eres bebé es del tamaño de un puñito.
El de Agustín era así, No te puedo creer. todo el pecho. Voy a hacer una pregunta, no sé si voy a pecar por ignorante. ¿La posibilidad de un trasplante era viable? Era viable. Lo que pasa es que para tú tener un trasplante tienes que estar muy estable y un bebé recién nacido es lo más No voy inestable. a soportar eso. Entonces, ¿cuál era el plan? Nace, unos días en UCI, lo estabilizamos, vemos cómo funciona el corazón de él, porque el problema es que no sabían cómo iba a funcionar ya viviendo solo, sin mamá. Y a partir de eso tomamos decisiones. ¿Qué decisiones? Lo ideal, me decían a mí, es engordémoslo mucho, que esté súper gordo de peso. Entonces, claro, la presión de tienes que lactar exclusivamente, lactancia materna, era tenaz. Un reto para ti que también era como un tiro al aire porque no siempre funciona. Siempre funciona. Y más cuando tú estás en una UCI. Y más cuando tienes la presión de que tiene que funcionar. Total. Exacto. Será como que, uno, no se puede enfermar de nada, no puede dar gripa, O sea, tapabocas todo el mundo. todo el mundo. No, 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 nadie puede Nadie, salir. solo mamá, básicamente. Sí. Entonces, lo tienes que internar, no se puede enfermar. Y dos, tenemos que engordarlo y lo ideal sería que por ahí a los 2 años lo operemos. Entonces, tenemos que tener 2 años de extremo cuidado, de engordarlo, de que sea un niño sano, yo no sé qué, para que aguante una cirugía. Puede pasar que antes de los 2 años necesite una cirugía de emergencia, pero era un tiro al aire Claro. porque nadie sabía cómo Sí, iba a no ser la había cirugía. respuesta, no había respuesta para nada. Era realmente todo un acto de fe, literal. Y Todo era un acto de fe. Yo te pregunto, ¿los médicos o la atmósfera que tú sentías era como estos que están haciendo? ¿Deberían haber abortado? ¿O sentían ustedes como ese apoyo? y nunca me han preguntado eso, qué fuerte. Porque es que lo veo, lo escucho y era muy complicado. O sea, era literal no tener respuestas. Y yo me imagino ya pensando como en la posición de los médicos que también pueden llegar a ser un poco fríos, pero es su mismo oficio que los lleva a esto. Ellos pensaban, estos están locos, o realmente decían, en verdad, sí hay posibilidades, sí se puede. Los que me tocaron en el embarazo eran como cuando Agustín juegue fútbol y digamos como nuestro milagro está jugando fútbol. Qué Así. O divino. sea, eso es una conversación real que tuvimos. Porque Kiko era como que, y puede ser juniorista, puede jugar fútbol, Kiko siendo Kiko. Y la médica era como que sí, cuando juegue fútbol y tal, de pronto no va a ser el más rápido, puede tapar. O sea, esta conversación la tuvimos. Cuando Agustín nace, porque quiero decirte que el primer reto que tuvo Agustín, que fue nacer y respirar, lo logró. Cuando él salió, que él lloró, yo me acuerdo que Kiko y yo nos miramos y dijimos, Lo lloró. logramos. Y yo cuento esta parte porque fíjate que cuando yo atiendo a pacientes en mis consultas que me dicen, es que lloré, yo siempre pienso, no a todos les digo, pero siempre pienso como, ¿por qué no les gusta llorar? Llorar es igual a estar vivo. Acuérdense de mí cuando lloren. Cuando mi hijo lloró, yo dije, está vivo. Total. Para ustedes ese llanto era absolutamente necesario y sinónimo de vida. Y entonces empiezan ustedes bueno, a poner en práctica todo lo que Todo. preparaste y cómo te formaste para esa maternidad tan especial, tan cuidada. Eh, ya teniendo a Agustín en brazos, en casa, viéndolo respirar, alimentarse, eh, ustedes todavía sabían que tenían un reto con la salud de él, ¿cierto? O sea, se supone que la idea era llevarlo hasta los 2 años de vida, pero ¿qué pasa entonces que Agustín se va antes? Imagínate que Agustín empieza, nosotros duramos cuando él nació varios días en la UCI, tanto de la Santa Fe como de la cardio, pero le fue súper bien. ¿Qué quiere decir súper bien? Comía bien, lo único era que no saturaba bien. Y eso es muy normal en los niños que nacen en Bogotá. Ok, Entonces me dijeron, lo mandamos para la casa, él está muy bien, no tiene arritmias, no tiene nada raro en el corazón, su corazón es deforme, pero funciona. ok. Eso es lo importante. Perfecto, nos vamos para la casa, pero ese muchachito no respiraba solo, sino con oxígeno todo el tiempo. Entonces los médicos nos dicen, oigan, hay una posibilidad, váyanse ustedes que son de Barranquilla, váyanse para allá, al nivel del mar ayuda un montón, a ver qué pasa. Nos vinimos para acá. Todo un reto porque además nosotros tenemos nuestra vida ya. Cuando uno tiene estos casos de enfermedades, esto nadie nunca lo toca porque les parece como pecado poner este tema sobre la mesa, pero el billete, ¿no? O Mm. sea, teníamos que pagar un apartamento acá, uno allá. eh, Solo por darte un ejemplo, teníamos que alquilar una máquina especializada de la NASA que solamente se conseguía en X lugar, que es la única que te deja montar a un avión para que tu hijo pueda respirar. No te puedo creer. La pila solamente dura 2 horas. Si la pila se la acababa, ¿yo qué hacía?
no, no, una cosa súper abrumadora. Angustiante, sí. Pero a la vez nosotros decíamos, fíjate que afortunados somos que nuestra familia vive en Barranquita. Entonces era mucho más fácil. O sea, cuando yo llegué, mi papá nos estaba esperando en la puerta con una bala de oxígeno. ¿Sabes? Hay gente que le pasa esto y no tiene nadie y le toca solito en un hotel o no sé cómo lo hacen. Nosotros fue una historia totalmente diferente. Nos venimos para Barranquilla y estando en Barranquilla, siempre decimos, Agustín era juniorista, respiraba perfecto sin oxígeno. Wow. Nos tocó volver a Bogotá porque él sí o sí tenía que hacerse todos sus chequeos en la cardio infantil. Entonces, cuando volvimos, le dijimos a la doctora, ¿qué posibilidad hay de que Agustín necesite vivir en esa altura? Definitivamente nos dijo, hay mucha posibilidad. Los cardiópatas les ayuda mucho el nivel del mar. Entonces, hablamos con Kiko y dijimos como, mira, yo en ese momento tenía un muy buen trabajo, ganaba muy bien, estaba en licenciada en maternidad, pero ganaba súper, tenía un súper trabajo. Y yo le dije a Kiko, a mí me tienes sin cuidado, yo obviamente renuncio y me vengo a Barranquilla por mi hijo, pero yo contarle que mi hijo tiene una vida normal y no esté pegado a un aparato de oxígeno, pues obviamente dejo todo botado. Claro. Y decidimos venirnos. Yo todavía estaba en licencia de maternidad y un día estábamos viendo un apartamento, yo casi nunca dejaba a Agustín solo, o sea, como con la niñera o algo, nada, yo todo el día estaba con él. Justo ese día fuimos a un apartamento, él estaba dormido, entonces dijimos, dejémoslo, vamos a ver el apartamento y volvemos. Cuando fuimos a ver el apartamento nos enamoramos del apartamento. Ese es, aquí vamos a vivir, ya nos proyectamos, nos ilusionamos. Cuando volvemos, Agustín lo estaban bañando, normal, y de repente le empieza a llorar. Y él sufría mucho una cosa que se llaman espasmos del sollozo, que es que lloran y se quedan. Se quedan ahí, que Y es piensa súper que se va a angustiante. ahogar ahí, sí, sí. Bueno, se cumplió la pesadilla, toda mamá a mí se me cumplió. Ay, no. Se quedó, se desmayó, dejó de respirar completamente. Y ni con la máquina lo podías Entonces, ayudar. claro, eso es en un minuto, nosotros salimos corriendo a coger la máquina. Mira, ni la escena es tan fuerte que a mí me cuesta contarla. Después de que, igual he contado esto muchas veces, pero yo creo que yo nunca he contado realmente la escena como fue, porque, Agonía que tenías que tener. o sea, lo que mis ojos vieron, yo no quiero ni contarles, o sea, porque no quiero hacerles ese daño, pero fue una cosa demasiado horrible. Le tratamos de conectar el oxígeno, no respondía. Y esta super mom que había hecho sus cursos em, de reanimación, lo reanimé en la casa. Horrible. Qué fuerte. Porque además era como que, era raro porque era como se ahogó, pero parecía una convulsión, era una cosa muy extraña. En medio de la reanimación vuelve a llorar y por eso cuando lloren acuérdense que el llanto es vida. Salimos corriendo para la Puerta Azul y a mí mi médico de la cardio me había dicho, si tú estás en la Puerta Azul tienes que llamar a X médico específico. Yo llegué como una loca, sin zapatos, con Agustín totalmente en cuero porque lo estaban bañando. Claro. Yo alcancé con una manta, pero yo en el carro me pude dar cuenta de que él se había hecho popó y pipí todo encima, entonces yo era así toda embarrada. Llegamos, yo nunca se me va a olvidar y una de las escenas más marcadas que tengo en mi vida, que me causó como un estrés postraumático muy fuerte, es como en la rotonda esa del Buenavista, Ujú. yendo para la Porto. Me acuerdo que Kiko me decía, ¿cómo vamos? Y yo, está respirando. Y Nito solo lloraba. Y yo decía, está respirando, está respirando. Un trancón bravo y yo decía, por favor, rápido, esa agonía de me estoy demorando 15 minutos en llegar y nosotros 15 minutos son vitales. Llegamos al aeropuerto, yo entro a urgencias como si fuera mi casa. ¡Pum! No me pregunten por qué, cómo, cuándo. Yo entré derecho al cuarto de reanimación. Yo nunca había entrado a urgencias de la Puerto Azul. Tú llegaste a donde era, ¿A dónde sin era? saberlo. Sin saberlo, gritando oxígeno, oxígeno. ¡Pum! Lo conectan al oxígeno. Pero cuando llegan los médicos, como que no entienden. Y yo me imagino que ellos dijeron, como esta señora está loca. Porque cuando ya lo conectan a todo, los signos vitales de Agustín estaban perfectos. Dios mío. Y ellos me miraban como que esta señora, ¿qué le pasa? Porque llegó así. Yo les contaba lo que me había pasado en la escena y entre ellos se miraban como, ay, que se enloqueció porque acá este niñito está bien. Entonces, claro, toda mi insistencia le hacen una cosa que se llaman gases arteriales, le toman los gases y hay una indicación de los gases que se llaman un lactato, que es cómo funciona básicamente todos tus órganos. El lactato debe estar en 2, creo que es lo máximo. El del estaba en 8. O sea, Agustín tiene una falla multi de De todos sus sistémica, órganos. todos sus órganos.
Y la doctora nos dijo, vean, yo le voy a volver a hacer esto porque este lactato es de un niño muerto y yo estoy viendo un niño vivo. ¿Qué estaba pasando? Una vaina muy rara, nadie entendía. Yo llamé a la cardio infantil, de la cardio llamaron acá. Bueno, yo no me acuerdo muy bien de lo que pasó en adelante. Yo solo sé que él estaba bien, empieza otra vez a tomar leche y vuelve la misma escena. Los médicos no me creían. Cuando yo empecé a verlo, yo grité, otra vez, otra vez, otra vez. Yo empecé a gritar, venga, vengan, hagan algo otra vez. Lo del sollozo. Sí, que pero se todos me queda. decían, pero no le está pasando nada. Pero yo lograba ya leer lo que iba a pasar, ¿me entienden? Como que algún gesto o algo hacía él que yo sabía que iba a volver a pasar. Y los médicos otra vez miraban como que ella, ¿qué le está pasando? Cuando vieron la escena, Enseguida sucedió. quedaron todos en shock, se lo llevan otra vez a reanimación y me dicen, definitivamente hay que entubarlo. Este niño está colapsando. No había cama UCI. Yo creo que yo en ese momento me desmayo, yo no tengo muy claro. Kiko se va con Agustín y yo como después de un tiempo me levanto y estaba como dormida. Me levanto en una camilla y yo, ¿qué está pasando? Y me dice Kiko, lo entubaron. Y yo me acordé ahí enseguida que la médica de la cardio me había dicho, cuando un niño cardiópata recién nacido lo entuban, es como una sentencia de muerte. Cuando a mí me dicen lo entubaron, yo me acuerdo que yo dije, usted se va a morir. Ese día yo dije, hoy empieza mi Vía Crucis. Lo primero que hice, por alguna razón, fue leer el Vía Crucis, primera estación. Y yo todos los días leía el Vía Crucis. Empecé todos los días a ir a una iglesia. Bueno, acá que estoy con barranquilleros, puedo contar los detalles, a la Torcoroma. Y yo todas las mañanas mi rutina era ir a la Torcoroma y después irme para la Puerto Azul. El padre que estaba en la Torcoroma en ese entonces, los dos que estaban, yo no tengo palabras para agradecerle a ellos dos. Todos los días la misa era por Agustín. Todos los días. La gente iba todos los días a misa por él. Muy duro. La UCI es un lugar que yo digo es el peor lugar para un ser humano estar. Y más para un bebé, o sea. Pero ni siquiera porque el que está enfermo está dormido. El que está ahí, el agobio todos los días. Yo me acuerdo, hay algo que me cuesta contar y es la ilusión con la que uno llega. Y es muy fuerte porque yo llegaba y yo decía, bueno, está vivo. Un día a la vez. Hoy llegué, está vivo. Y yo, o sea, tú eres mamá, tú me entiendes. Cuando tu hija llega al colegio, ¿cómo la recibes? Total, sí, o sea, esperanza, alegría, está viva, Ah, hola, mi corazón, ¿cómo estás? linda. Bueno, así con esa felicidad, cuando uno lo recibe, hola, mi corazón, así llegaba yo todos los días. Todos. O sea, yo no llegaba como así, no, cero, cero, cero. Tú Yo, todos los días tenías como la ilusión de que el resultado fuera diferente. que fuera diferente. Y uno, a través de la fe también, puede llegar como a, o sea, estas son las cosas que a veces aquí yo sí te digo que uno se cuestiona y que yo sé que muchas personas se cuestionan, como era la promesa que Dios tenía para mí, uno se mete, o sea, uno se lo cree, porque yo Total. creo en Dios y mi fe es inquebrantable, aunque sea también un sube y baja, la constante es que sí, que está activa mi fe siempre, y por eso uno se convence de promesas que uno espera que Dios le entregue, que le cumpla, y uno quiere ser optimista y uno dice, eso no me puede pasar a mí, Dios, o sea, Dios, ¿cómo me va a hacer a mí eso? Porque además uno atribuye que Dios también se lo hace a uno. Total. Entonces, ¿cómo uno mantiene la fe después de que Dios no cumplió esa promesa que tú estabas seguro que te iba a cumplir, que tú pediste, que tú imploraste y que tú además sentías que merecías? Hay una escena muy fuerte que me pasó a mí y es que en un momento Agustín entró en paro en la UCI, En esa misma visita, en esa que misma, fue la última, ¿verdad? ajá, en la Porto. Él entró en paro y eso empieza en código azul y empiezan a sacarlo a uno y uno ve el carrito, es horroroso las películas y empiezan a llegar 50 médicos y uno ahí lo sacan y yo me acuerdo que literalmente fue como que los médicos hicieron lo que pudieron, me sacaron y yo era con Kiko, pero yo era tirada en un pasillo absolutamente desgarrada, yo lloraba y daba alaridos, desesperada. Y Kiko fue muy lindo, me dijo, acuérdate
que estás caminando sobre las aguas, como cuando Pedro estaba en la barca y empezó una tormenta muy fuerte y Jesús le dijo, ven a mí, y Pedro se baja, empieza a caminar hacia Jesús, pero de repente está la tormenta que se asusta y duda. Tú estás caminando sobre las aguas, estás dudando. Me decía Kiko a mí. Dios mío. Y yo decía, ¿cómo carajos no quieres que dude? O sea, se está muriendo mi hijo. Era muy fuerte, pero a la vez yo decía, si yo pierdo a mi hijo y también pierdo a Dios, ¿con qué me quedo? ¿Qué me queda? Total. Claro, mi familia, claro, o sea, muchas cosas le quedan a uno, pero es que yo sin Dios me quedo, o sea, como si me quitaran la mitad de mi cuerpo y la otra mitad a mi hijo. Sí, o sea, el hueco que me deja mi hijo, ¿cómo lo lleno sin Dios? ¿Cómo lo lleno? Imposible. Entonces yo todos los días peleaba con Dios en la mañana y me reconciliaba en la noche. Y esa era como yo le decía, y muchas veces yo decía, ¿por qué a mí? Y después me ponía a pensar y yo decía, bueno, ¿por qué no a mí? O sea, si Dios hubiera bajado, me hubiera dado esa cruz y me hubiera dicho, dásela a otra persona, ¿a quién se la doy? A nadie, a nadie. Yo prefiero cargarla. Entonces Claro. así empecé como a asumir las cosas. Obviamente había días muy duros y había días muy difíciles, pero también había días en donde literal le pusieron una cosa, una sonda porque lo dializaron, a él empezó a no funcionar los riñones y yo llegaba todos los días y le decía al doctor, doctor, mira, una gota, orino, una gota. Y yo sí podía ver en la cara del doctor como, literal, amiga, date cuenta, así. Así, tal cual. Pero no me importa, yo celebraba cada cosa. Hice amigas en la UCI, amigas de una mamá que tenía su gordito recién operado del corazón, Noah, y Noah salió, Noah le mandó mensajes a Mila. Duro. Esto es muy fuerte, hija. Yo no sé ustedes cómo atravesaron tantas cosas y no, y me impresiona además o sea, los aportes de Kiko. O sea, Kiko literalmente te hablaba de momentos y de partes de la Biblia en donde en los momentos en los que tú estabas quebrada. O sea, demasiada sabiduría. Demasiado. No entiendo dónde la sacaba. Y también mucha humanidad, ¿no? Porque muchas personas piensan que no fuimos humanos, como que, y no, no es así. Una vez, por ejemplo, él se estaba bañando y me acuerdo una escena muy dura en donde yo entro al baño, él se estaba bañando y me tiro en el piso del baño. Yo no voy a poder con esto, dando alaridos totalmente, pero mal, muy mal. Y me acuerdo que él abrió la puerta al baño, pues de la ducha, totalmente emparamado, me levanta y me mira y me dice, se me cuesta hablar, me mira y me dice, si voy a perder a mi hijo, no puedo perder a mi esposa. Y yo, pucha, sí, Cuánta verdad. sí, cuánta verdad. Entonces yo me acuerdo que cuando me hizo así fue como un sacudón y yo, sí, 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 Toda la razón. toda la razón. Y otra cosa que me dijo muy fuerte, que además es un mensaje para los papás, porque a veces los papás y mamás, pues me refiero, se nos volvemos papás y mamás. Y un día me cogió y me dijo, si Agustín se muere, no podemos dejar que esta relación se acabe, porque antes de Agustín éramos tú y yo. Y eso pasa mucho. Eso pasa mucho que parejas no soportan una pérdida tan grande y como que el uno le recuerda al otro esa pérdida y no se desdibuja el resto de cosas bonitas y el antes de esa pérdida y no consiguen continuar la relación. Dani, quiero decirte que yo, a raíz de la muerte de Agustín, he leído mucho sobre duelo. Yo te iba a preguntar, tú que eres psicóloga, ¿cómo es que se llama? Porque Tanatología. eso, porque es que yo siento, a mí me suena que todo lo que tú transitaste y tu manera de llevar el duelo, no me acordaba el nombre, pero que tiene que ver mucho con eso. Total. Es porque eres psicóloga, que pudiste como aplicarlo. Yo creo que sí. Y de hecho, una de las cosas que quiero, que bueno, vamos a tirar un ¿Cómo disclaimer, se llama otra vez? tanatología. Tanatología. ¿Qué es qué? Como el... Es como, no, las personas que son tanatólogas no tienen que ser necesariamente psicólogas, pero es como el estudio que ayuda a transitar el duelo. Ok. No, y que sumado a la fe, el combo perfecto. Y no es de ninguna espiritualidad puntual, ¿sabes? Sí. Porque eso es O importante. sea, es más psicológico. Es más psicológico, es humano, ¿sabes? Es humano. Ok. Mm, y me encanta. Y pues la psicología, la tanatología dice que el 80% de parejas que pierden un hijo se separan. O Es sea una que cifra bárbara. tú con esa información en tu cabeza tenías que lidiar con la casi certeza de que iba a perder a tu hijo y además la duda de qué tal que también pierda yo a mi esposo. Así. O sea, Pero doble duelo.
Pero ahí Kiko fue, o sea, ahí sí le doy todos los honores a él. Total. Si yo fui super mom de hay que aprender a usar el oxígeno, hay que aprender a saturar, yo lo sabía saturar perfecto, o sea, de vaina no lo cateterizaba yo mismo, o sea, Kiko era el otro lado, ¿no? Me decía como, vamos a apostarle a que el 20% de parejas que no se separan es porque no tienen a Dios en su corazón. Y como tú y yo tenemos a Dios en el corazón, vamos a estar en ese grupo de 20 personas, de 20%. No, y a mí me impresiona cómo Kiko, en medio de la pérdida de un hijo, seguía pensando en ustedes Sí. dos. Porque, o sea, yo me pongo en tus zapatos y yo creo que a mí me importa un carajo el que tenga al lado y cualquier otra persona que me rodee, solo mi hija. Sí, Pero impresionante. él tenía la capacidad de pensar en todo. O sea, más allá de nuestro hijo estaban ustedes dos que crearon a Agustín. Él era súper. Mira, yo nunca he caminado tanto de la mano con Kiko que desde que murió Agustín. O sea, eso lo O sea, fortaleció a como ustedes. pegados, ¿sabes? Pegaditos. En esa UCI, ¿cuántos días duró Agustín ahí antes de que se fuera? 12 días. El día de la estación número 12, yo me levanté ese día, yo leía todos los días el Via Crucis. Porque yo decía, de las pocas personas que me van a entender, eh, es María, porque también perdió a su hijo de una manera horrorosa. Entonces, el día 12, 12ª estación, yo me puse a leer y Jesús muere en la cruz. Y yo dije, no, no. O sea, O sea, el día 12 también murió Agustín. No te puedo y creer. yo dije, no, 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 esto no puede ser. O O sea, sea, no puede ser que esto, hoy sea. Tú no, no, decías. no. Y yo decía, esto es una casualidad, porque cada estación tenía como algo que a mí, yo sentía que me conectaba, ¿sabes? Y yo decía, no, no, esto no me va a conectar, esto va a ser otra cosa. Y ese día, por primera vez durante 12 días, me vestí. Yo siempre iba como en pijama, pues bañada y todo, pero como una sudadera. O sea, me Bueno, acuerdo que la esposa de mi papá, que además fue un gesto que yo desde ya valoro mucho porque tú cómo estás con una mamá que está metida en una UCI. O sea, ¿cómo la apoyas? No puedes estar con ella porque ya está metida allá. Y ella cogió y hizo un gesto que me pareció espectacular, que fue a PriceMart y me compró 3 leggings y 3 t-shirts así grandes. Porque yo no podía, ¿sabes? Como que, ¿qué te pones tú para ir a ver a tu hijo morir? tú no querías ni vestirte. Tú, A mí me dolía, ¿sabes? Era como que, tin, entonces yo siempre iba así. Y ese día yo dije, no, hoy me voy a vestir. Y me puse pantalones, una camisa linda y tal. Cuando yo llego, el médico nos recibe y nos dice, vean, no hay nada que hacer. Agustín no está respondiendo y Agustín se va a morir. Em, llevaba unos días muy mal, pero no se moría. Entonces, en uno de esos días, Kiko salió. Kiko además fue muy valiente porque él terminó una maestría muy pesada estando con Agustín en esa UCI. Literalmente, como 2 días antes de la muerte de Kiko, él sustentó la tesis de maestría en la UCI. no te puedo creer. Yo le decía, ¿cómo haces? Sí, o Tú sea, eres de otro mundo. de ¿Cómo otro haces? planeta. Sí, total. Em, entonces yo, como 2 días antes de la muerte de Agustín, yo hablé con él. Kiko no estaba y yo me senté y le dije, hijo, si tú te tienes que ir, vete. Yo voy a estar bien. Pero no te quedes acá como porque piensas que me vas a desgraciar la vida si te vas. Porque Daniel no mejoraba, pero tampoco se moría. Y era una agonía tenaz. Claro. Entonces yo le dije, ¿tú conoces a mamita María? Yo te he hablado mucho de ella. Si tú te tienes que ir, vete y yo te voy a prometer 2 cosas. La primera, yo voy a sonreír todos los días de mi vida. Porque tú no me desgraciaste la vida, sino que al contrario. Entonces no tengas miedo por mí. Y 2, yo voy a hacer sonreír a tu papá todos los días. Claro. Cuando yo le conté a Kiko, se puso bravo conmigo. De las pocas cosas que se puso bravo, me dijo, no le digas que se vaya. Deja que Dios haga el milagro. Él se va a sanar. Kiko tenía fe que él se iba a sanar. Yo para ese entonces sabía que Agustín se iba a morir. Yo llamé a mi mamá iba, venía, mi mamá vive en Bogotá, mi hermana también, mi cuñada también, mi suegra también. Entonces ellos iban y venían, iban y venían. Y en una ayuda empecé a llamar y les dije, oigan, vénganse. Ese día en la mañana nos dijeron, Agustín está muy mal. Entonces yo pedí autorización para que dejaran hacer como que dejaran que subieran y se despidieran. Hicimos un rosario hermoso. Em, ya le estaba muy mal, ¿sabes? Ya uno lo tocaba, estaba frío. Ya tú empezabas a ver cómo los latidos empezaban a bajar. Era horrible porque yo decía 2 cosas. Yo decía, yo no lo quiero ver morir, como, ¿sabes? Y ahora que estoy en este mundo, muchas mamás me dicen como, él murió en mis brazos y lo tuve muerto durante 5 horas. Y yo digo como, wow,
las admiro, yo no quería eso, me da mucho miedo. Total. Y otra cosa era que yo no quería tener que tomar la decisión de desconectarlo. ¿Cómo desconectas tú a tu hijo? No, y tú decías, para quedarse sufriendo, mejor que se vaya. Eso fue lo que te llevó como a decirle, hijo, Claro. vete que... Qué egoísmo, ¿sabes? Como que ya ese pobre no podía estar, o sea, tenía un riñón de mentiras, tenía pulmones de mentiras. Claro, hicimos todo, pero entonces, bueno, sube toda mi familia, hicimos el rosario. Yo me puse muy mal, obviamente. Yo era tirada en el piso, ya en el último misterio, eh, yo no podía más. Yo oro y le digo a Dios, como te ofrezco este dolor por todas las personas que no creen, no te aman y no esperan en ti, Jesús. Em, y es una frase muy linda, ya después te cuento por qué. Y después de ese rosario nos piden que nos salgamos porque le van a hacer una transfusión de sangre, porque él también perdía mucha sangre, en fin. Yo siempre tenía mucho miedo a la llamada, ¿no? Tenía todo el tiempo el celular en la mano. Entonces nos dicen, vayan al piso de arriba o de abajo del aporto que hay una cafetería, almuercen y vuelven. Cuando nosotros estamos pagando el almuerzo, nos llaman. Mamá, Agustín y yo, sí, ¿pueden venir? Yo le dije, Kiko se murió. Cuando nosotros vamos entrando por el pasillo, yo oigo cuando dicen hora del deceso, o 1:46, algo así, o 12:46, no me acuerdo. Me acuerdo que tenía un 6. Y me acuerdo perfecto em, como esa entrada, y Kiko y yo nos miramos, y los dos dijimos, ya, se fue. No, Fue muy duro. no. Y, bueno, y ustedes estaban con familia ahí o estaban los dos solos. A la UCI tú no puedes entrar sino papá y mamá. Ah, ¿verdad? Entonces todos estaban abajo. Eh, que eso es otra cosa muy fuerte, y otra cosa que me ha dado a mí mucha motivación de ver qué hacer. A mí Agustín me cambió la vida, Dani. A mí Agustín, o sea, yo antes pensaba que yo iba a ser una servidora pública, de estas que vivía montada en un avión, viajando. A mí Agustín me cambió la vida y me vino a decir, a ver, hay unas prioridades, tienes unas cosas divinas por hacer, eh, y la mayor es ser mamá. Y a mí de las cosas más fuertes que cuento y que me dio fue que yo salí de esa clínica sola. A mí nadie me dijo qué tenía que hacer. A mí nadie me dijo qué se hace cuando uno se le muere un hijo. A mí nadie me acompañó, a mí nadie me dijo nada. Yo literalmente me volteé, me fui, cogí un ascensor con otras muchas personas que estaban en ese ascensor. Buenas tardes. Y yo así, buenas tardes. No. Cuando salgo de esa clínica, está toda mi familia afuera. Y tú a darle la noticia. Y yo salí, yo solamente hice así. Y pues yo me acuerdo todo el mundo, ¿por qué? Mi papá pues era muy fuerte. Mi papá me dice, porque a ti. No, me dice, porque a ti que has sido tan buena. Obviamente todos los papás creen que somos buenísimos. Sí, no. Pero claro, él como que siempre me cuestionaba mucho, ¿tú por qué tienes, porque nosotros tenemos un grupo de oración y tratamos de ayudar a las personas a como encontrar su espiritualidad y tal? Me dice, porque a ti que has ayudado a tanta gente. Y mi respuesta fue, no sé dónde salió papi, porque yo puedo con esto. Mira qué bonito que él no estaba pensando en que perdió a su nieto, sino en que su hija Estaba sufriendo mucho. estaba sin su hijo, perdió a su hijo. O sea, wow. Vamos a endulzar un poquito este momento. No, 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 no. Te voy a hacer caso, pero muy fuerte, hija. Entonces de ahí, em, un momento súper duro porque a ti nadie te explica. Y eso es algo que nuestro sistema de salud tiene que cambiar. A ti nadie te explica si tu hijo O puede sea, donar tú órganos. fácilmente sales de ahí y te sigas de un quinto piso. Pero súper Súper facilito. fácil. O sea, demasiados impactos emocionales seguidos. Oye, el señor de la entrada, me acuerdo perfecto, ¿qué piso, en qué piso venían? Con la manilla, yo no sé qué, y yo, señor, si usted supiera lo que yo estoy viendo. No, exacto, o sea, Hay mucho por hacer ahí. O sea, total. una vaina impresionante, impresionante. De ahí es que vienen, yo creo que también esos daños de salud mental o esas enfermedades de salud mental de momentos no gestionados adecuadamente. Total. O sea, o sea, como así. O sea, perdí a mi hijo, pero ya estoy aquí parada, pero, o sea, A ti nadie te dice, tú, sí, nada. Y mi papá en un momento muy fuerte me dice, ¿qué quieres hacer con el cuerpo? Uf, yo no te puedo explicar. Uno dice,
yo lo único que pensaba era lo que sea, pero rápido. Yo no quiero tener que transitar este momento más. Entonces decidimos cremarlo. Yo divina le dije aquí con un momento, es que mi amor, no podemos donar órganos para otro niño. Y me dice Kiko, mi amor, todos los órganos de Agustín colapsaron. Ay, no. Y yo, si es verdad. Y a mamá, creo que me reí, como que si es verdad, todo se le dañó. ¿Cómo hiciste tú? O eh, sea, yo sé que tú vienes de un tema de espiritualidad muy fortalecido desde mucho antes de estar con Kiko, pero ¿cómo uno pierde a un hijo y sigue con la fe intacta? O por lo menos sigue con la fe. O sea, yo sé que tuviste tus sub y bajas, pero hay personas que fácilmente renuncian a la fe y Sí. mandan todo para el carajo y se vuelven hippies. Yo no sé, ¿cómo hiciste tú para no? Exacto, tú decías, pierdo a mi hijo y pierdo y me quedo sin nada, pero no todo el mundo lo puede llegar a analizar así ni lo contempla de esa forma. No sé. La verdad es que no tengo como una fórmula. Es muy difícil. Eh, yo peleaba todos los días con Dios. La gente me dice, ¿cómo hacías para no pelear con Dios? ¿A quién les dijo a ustedes que yo no peleé con Dios? Yo peleaba con Dios todos los días. Pero yo iba a la iglesia a pelear con él. Fíjate la diferencia. Una cosa es pelear con él y decir, nunca más te hablo. Yo no, yo iba y me le enfrentaba y le decía, ¿a ti qué te pasa hacerme esto? ¿Por qué permitiste esa situación? Entonces un día lo confesé con un padre y el padre se echó a reír y me dijo, uno no pelea con alguien con el que uno no cree, ¿sabes? Tú estás reconociendo el poder de Dios y estás enfrentándolo y está válido estar molesto con él. No sé cómo, yo duré, por ejemplo, muchos años, hasta casi que este año, en poder volver a orar como oraba antes. Me costaba mucho pedirle, porque yo decía, le pedí que salvara a mi hijo. Un día estábamos en una misa y era un evangelio en donde hablan que Jesús se encuentra a una persona que se llama Jairo y Jairo le dice, sana a mi hija. Y le dice, la frase tal cual dice, si tú quieres, puedes sanarlo. Y yo estaba en una misa y me desgarré a llorar, porque en mi cabeza fue, no quisiste sanarlo. Pero yo con el paso del tiempo he aprendido que nosotros queríamos sanar el corazón de Agustín y al final él sanó nuestro corazón. Yo estoy segura que si Agustín no hubiera muerto, yo no sería quien soy hoy. Y esta versión de Jihan que soy hoy, la admiro 70 veces más a la versión de Jihan de antes. Y que además estás eh, fuera de todo tu proceso personal y muy individual, lo has expandido de alguna forma, o sea, has impactado muchas vidas, has tocado corazones. em, hay una parte de esta vivencia tuya que impactó muchísimo en redes sociales, que de verdad gracias por compartirlo. Y fue esa carta que, cuéntanos bien, que yo todavía tengo muchas preguntas acerca de esa carta que te llega y que no se sabe quién es, pero que además te dice cosas que solamente tu hijo y tú sabían. O sea, Esa carta es impactante. esa carta es impactante y esa carta no tiene de quién va a venir, sino es de Agustín. ¿Cómo recibiste esta carta y tú qué sentiste? ¿Qué decía la carta? ¿Qué sentías cuando la leías? Dani, tú eres mamá. ¿Te ha pasado que alguna vez estás en una fiesta de tu hija, lo que sea, y oyes a alguien llorar y tú dices, ¿esa es mi hija? Total, Bueno, así, cuando yo leí esa carta, yo dije, este es mi hijo. exacto, Uno sabe. te entiendo. Nosotros estábamos en un retiro, Kiko y yo, eso no lo mencionamos, creamos un grupo de jóvenes que tiene un retiro. Y estábamos en uno de esos retiros y yo entré y me dejaron una carta sobre la cama y yo cojo la carta y me pongo a leerla. Al principio me da mucha rabia porque la carta empezaba mami y papi. Y yo decía, ¿quién se atreve a hablar en nombre de mi hijo muerto? Claro. ¿Quién? Em, Cuando yo empiezo a leer la carta, yo digo, ok, esta carta la escribió Kiko y la escribió muy bien. Entonces yo voy y lo busco, un poquito todavía molesta, le digo, ¿tú por qué escribiste esa carta? Me parece que es un poquito como atrevida. Y él me mira y me dice, ¿qué carta? ¿Qué me hablas? Cuando él me dice eso, yo digo, ay, pucha, no fue Kiko. Entonces voy, mi hermana justo también estaba, y la hermana de él estaba en ese retiro, y voy y las busco y les digo, "Oigan, ustedes escribieron esa carta, pero a mí no me cuadraba que fueran ellas, porque tenía muchas cosas que ellas no sabían. Que ella no sabía, claro. Para resumirte la carta, hace un recuento casi a la relación mía con Kiko. Es una carta en donde Agustín dice que está en el lugar más hermoso que ha conocido,
Es una carta donde él me dice cosas tan puntuales como, por ejemplo, me encantaban las historias que me contabas. Cuando yo vivía acá en Barranquilla, yo era muy sola porque no podía ver a nadie porque Agustín no se podía enfermar. Entonces yo ya a la 10ª película, o sea, lactando todo el tiempo, yo le contaba muchos cuentos inventados por mí. A mí me gusta mucho escribir. Y yo le contaba cuentos. Entonces siempre le contaba el cuento de un pajarito. Había una vez un pajarito que no sabía volar y siempre le contaba. La carta habla de los cuentos que yo le contaba a Agustín. Nadie más sabe, porque es que yo no le contaba el cuento frente a la gente. Eso fue lo que a mí me impactó cuando yo vi eso en redes sociales. Yo dije, Dios mío. Cosas tan puntuales como, por ejemplo, hay una parte que dice, papi, no dejes a mi mamá nunca sola y triste. De las cosas por las que Kiko y yo peleábamos en nuestro noviazgo mucho y aún en nuestro matrimonio, que es como cuando, ¿sabes? Como cuando nos reventamos, es porque Kiko de alguna u otra manera me deja sola. Eso no lo sabe nadie. O sea, lo estoy contando acá hoy en día. Pero, o porque fuimos a una fiesta y me dejó sola, o porque yo estaba triste y ese día no me preguntó. Yo siempre digo, pero ¿por qué me dejas sola? Papi, nunca dejes a mi mamá sola ni triste. Y dice, en el matrimonio, o sea, hace 6 años, tú le prometiste que le ibas a enamorar todos los días como enamoraban antes. La canción Como enamoraban antes de Fonseca fue la canción que nosotros bailamos como primera canción en el matrimonio. ¿Quién se acuerda de eso? Total. Y para que te vayas para atrás, No se me paran los pelos. esa canción está en un álbum de Fonseca que se llama Agustín. No te puedo creer. Sí, es muy loco. Es muy loco. Y así muchas cosas. Y al final la carta dice, con amor o lo que sea, Agustín, su hijo y hermano mayor. Y yo a los 15 días me entero que estaba embarazada. Fue muy fuerte. No, Esa carta es muy fuerte. ¿tú qué vas a hacer con esa carta? No sé, ¿sabes? Es Esa como, carta tienes como que, yo no sé, como que enmarcar, embalsamar. es muy fuerte. Demasiado Y lo fuerte. más fuerte de todo es que la persona que la puso sabe quién se la mandó. Y esa persona le dijo, nunca Jihan puede saber que yo la mandé. Pero esa persona me dice, pero yo no sé si esa persona fue la que la escribió. Tú nunca vas a saber de quién es esa carta. Esa carta es de Agustín. Esa carta es obviamente alguien tuvo que typearla en este Claro, mundo, pero esa carta es de alguien que Dios le permitió saber esas cosas. así es, literalmente. Uy, no, Dani, ¿cómo me voy a quejar yo? Si de las cosas que uno más quiere saber es que el hijo no esté bien. Ya a mí me lo dijo. te lo dijo, te digo que está en un lugar hermoso. ¿Cómo así que estaba embarazada a los 15 días? Sí, estaba embarazada a los 15 días. Nosotros, cuando muera Agustín, al tiempo, Kiko, ¿se acuerdan que les conté que estaba haciendo el MBA? Y tenía como para cerrar, como que uno tenía que hacer tesis y tenía que hacer unos cursos, y él había escogido, desde antes de saber que a Agustín le iba a pasar todo eso, un curso en Harvard. Entonces nosotros, él tenía un viaje a Boston. Y yo, ni corta ni perezosa, yo le dije, yo no me quedo sola en Bogotá en este duelo, ni loca me llevas. Nos fuimos para Boston. Estando en Boston, nuestros mejores amigos estaban también como ellos tienen una tienda de vestidos de baño, estaban como en todo el tema de abrir en Miami, entonces nos dicen, oigan, hagamos un pit stop en Miami, nos vemos y los acompañamos. Tip de duelo, tengan buenos amigos en el duelo. Eso es fundamental, Y gente que se aísla y se encierra y se... porque la gente no sabe cómo tratarte. Yo agradezco mucho a esos amigos porque nos trataron, ellos literal, yo decía, quiero vino y salían corriendo por el vino, quiero dormir, ¿en qué cama? O sea, impresionantes. Nos encontramos allá y estando allá, eh, las dos quedamos en embarazo el mismo día. Qué loco. Muy loco. Entonces nuestras hijas se llevan una semana. No te puedo creer. Tú sentías que ya estabas preparada para hacer No, todo. no, para nada. Y cuando te enteras, ¿cómo te enteras que estás embarazada y los pensamientos intrusivos llegaron? Ajá, no. O sea, la loca. Yo soy la doctora de los pensamientos intrusivos. Yo me entero porque un día yo soñé con que un niño me daba un ramo de flores como si fueran cogidos del jardín de la esquina de Bogotá, no de Barranquilla. Acá no hay ese tipo de jardines, como unas florecitas y pum. Y yo vi una mano regordeta como en un lugar muy oscuro y me da las flores. Y para mí en la cabeza dice, florece. Y yo me levanto y yo digo, qué sueño tan raro. Y yo dije, ¿será que yo estoy embarazada? Y me hice una prueba de embarazo y salió negativa. Y yo no, me estoy enloqueciendo, obviamente no estoy embarazada. Pasan 5 días, exactamente. Y yo sueño con una niña, que yo estoy como en una plaza, como en Italia,
o como en Europa, pero ¿sabes? Y yo tengo una niña pelicastaña acá cargada. Y era una niña como de 3, 4 añitos. Y un moño, o sea, es que me acuerdo perfecto la imagen. Y yo me la y dije, yo estoy embarazadísima. Total. Esa tarde Kiko me dice, vamos a almorzar, fuimos a almorzar, y yo le digo, tengo antojo de pollo árabe. Nos vamos al árabe a comerme mi pollo árabe. Y cuando paramos, nos devolvíamos para la casa y yo le dije, párame en Farmatodo. Y yo fui y compré una para embarazo y un paquete de toallas higiénicas. ¿Por qué? Porque yo dije, O lo uno o o lo lo otro. uno o lo otro, esto va a la fija. Yo no le dije nada a Kiko. Vivíamos en un apartamento de 2 pisos, Kiko se queda en la sala, ahí chateando, lo que sea. Yo subo, le digo, voy al baño, ya vengo. Me hago la prueba, ¡pum! Positiva de una. Yo bajo temblando, además porque fue muy diferente, porque en el pasado yo le hice todo el show, la sorpresa. En este yo bajo como una loca, me tiro al piso, cojo la foto de Agustín que está en la sala de mi cuarto, de mi casa, y le digo, mi amor, perdóname, perdóname, yo nunca te voy a reemplazar, perdóname. Empezó a Tú llorar, sentías culpa. culpa. Y Kiko me decía, ¿qué está pasando? Él no entendía No, nada. no, eso solamente lo entendemos las mamás. Yo, perdóname, mi amor, tú siempre vas a ser mi corazón, perdóname. Yo lloraba atacada. Y Kiko me dice, no, o sea, esto está de locos. Nos vamos ya para la clínica. Entonces llamamos al ginecólogo, que obviamente mi ginecólogo ve una llamada perdida, a mí desinfarta, pues después de toda la historia. Bueno, un sábado de puente, y mi ginecólogo, dale, el martes te mando para que te hagas una beta, un examen de sangre. Y yo, está loco, yo voy ya para una clínica. Pum, me hicieron el examen, hiper embarazada. Llamo a mi mejor amiga en videollamada, le cuento y se queda así. Ella no sabía si felicitarme, o sea, ya no sabía yo cómo me estaba sintiendo. Exacto. Entonces fue como que, Sí, porque tú estás en pleno duelo claro, todavía. y además yo le conté cómo está embarazada. Y ella era como que, ¿qué le digo? A los 8 días me manda ella un video y es que, amiga, no me vas a creer. Ay, estoy embarazada. Y yo, no puede ser. Fue un embarazo muy duro, yo decidí no contarle a nadie, Dani. En serio. Todo el embarazo pues tus papás, tu mamá, tu Como papá, hasta me los 3 imagino. meses. O sea, yo, imagínate, yo me enteré en octubre, noviembre, y yo conté el 24 de diciembre acá en Barranquilla. O sea, 2 meses, eso es mucho. Pues para mí, yo por lo menos que cuento todo, para mí era mucho. Claro. No, y sobre todo que todo el mundo estaba pendiente de ti, de ustedes, porque estaban en pleno duelo de Agustín. Entonces, me imagino que la gente todavía estaba como pendiente del duelo y resulta que ya había una noticia, además del duelo, que... A mí ya se me notaba la barriga, porque claro, a mí nunca se me fue la barriga. Ajá, Tú sabes que uno dura, bueno, tú fijo, no cuerpos gloriosos, pero el normal de las personas dura con pancita. claro. A mí nunca se me fue. Entonces, claro, la gente Empataste una con... empaté una con la otra. ¿Tú crees que te lo mandó Agustín? Que fueras mamá tan rápido otra vez. Yo creo que fue un regalo del cielo, mi milagro. O sea, tú no lo querías tan rápido, pero ya cuando llegó, tú dijiste, sí era lo que necesitaba. Y lo necesitaba. Milagros es sanadora. Cuando la conozcas te vas a dar cuenta que es una niña sanadora. No te puedo creer. ¿Cómo es Milagros? Es una niña muy feliz, es una niña con una conexión espiritual muy importante. Ella, por ejemplo, dice, mamá, Jesús, misa. Es una niña que tiene unas capacidades muy altas, o sea, no ha cumplido los 2 años, hace frases de 4 palabras. em, y es una niña que Muy pila. es súper pilísima, pero sobre todo es una niña que es feliz, absolutamente feliz. Tú la ves y te das cuenta que es una niña muy alegre, muy contenta, es sanadora. ¿Viviste conmigo todo ese embarazo? ¿O de que le ¿Viviste? pasara lo mismo que a Agustín? Sí, Es inevitable hacerte esa pregunta. viví con mucho miedo, viví muy mal anímicamente. Yo me encerré, yo me aislé, muchas personas se alejaron de mí, perdí amigas muy valiosas porque la gente no sabía cómo tratarme. Por ejemplo, yo llegaba y yo le contaba a personas como que tengo miedo de que algo pase y la gente tiene unas frases que a veces hacen mucho daño. eh, Tienes que pasar la página y tienes que superarlo. A ver, Pero no seas tan negativo, a otras estás pensando mal. Ay, no, tú con tus dramas. no, Este tipo de frases. no. Entonces yo preferí, yo pues me escudé y yo dije, no, yo no, o sea, yo en este momento no tengo nada positivo para decir, esa es la verdad. Entonces yo no voy a salir con ciertas personas. Sí, es que positividad tóxica, No, o sea, hermana, tampoco. estoy en un duelo berraco y estoy en un embarazo. No. Y cuando nace Milagros, me imagino que le pusieron Milagros por obvias razones, te entregan a Milagros sana, llena de vida, salud, ningún problema médico, ¿cierto? Todo perfecto. Todo perfecto, gracias a Dios.
cómo son esos primeros meses, anímicamente, cómo te sentías. Fueron muy duros. Yo me gasté literalmente todos mis ahorros en enfermeras porque yo no podía estar sola con Milagros. En serio. No podía. Quedaste como tocada. Muy tocada. Yo no podía verla llorar. Ella lloraba y yo se ahogara. Se ahogara. Entonces, por ejemplo, una vez, este hito fue lo que me mandó a mí al psiquiatra. Mila sufrió reflujo normal, o sea, no todo así que un reflujo, no, pero tenía reflujo. Y en mi cabeza Mila se iba a ahogar. Yo tenía pensamientos intrusivos, obsesivos todo el tiempo. En mi cabeza Mila se iba a ahogar. En una de esas, la enfermera con la que yo estaba se va a almorzar y yo me quedo con Mila y yo veo que Mila vomita. Cuando los niños están así, vomitan, ellos mismos hacen así. O sea, a no ser que tu hijo tenga un problema neurológico y no, y pues se ahogue con el vómito. Claro. Pero la mayoría de niños vomitan. Mila se puso morada y se empezó a ahogar en mi cerebro. Nunca pasó eso. En serio. Yo cogí a la niñita, pedí un taxi, me monté en un taxi con la enfermera. La enfermera era como, ¿qué está pasando? Y yo, nos vamos ya. Esta niñita se está broncoaspirando. Llego yo a la clínica. Cuando llego a la clínica, mi pediatra es de la UCI de la Santa Fe. Obviamente, yo cogí pediatra de UCI, yo no sé qué. La llamo, le digo, Mila estaba broncoaspirando, tienen que hacerle una placa de tórax, tienen que hacerle todo porque Mila se estaba asfixiando con el vómito. Y mi pediatra divina estaba en la UCI, baja y me dice, vamos a hacerle todo a Milagros para que te calmes. Todo. Me mandan hasta un ecocardiograma, que es el que mira el corazón. Y me acuerdo que la primera y única persona que me dijo que Agustín se iba a morir fue un señor de la Santa Fe. Y me toca con este señor. Y le cuento yo, como usted me dijo que mi hijo se iba a morir, mi hijo se murió. Y me dice él, con una seriedad y una seco, así como una piedra, en silencio, sí, a veces esas cosas pasan, le mira el corazón a Mila y le dice, me dice, pero bueno, esta hija está sana. Cuando llegamos de urgencias, Mila está perfecta, vemos las cámaras y nos damos cuenta que Mila vomitó y lloró, y ya, Normal. normal. Ese aquí me coge, me llama y me dice, tienes que ir al psiquiatra, ya no más, llevas mucho tiempo aplazándole al psiquiatra. Yo tenía psicóloga, pero pues Kiko estaba viendo en mí algo que no era normal. Y ese día digo, sí, tengo que ir al psiquiatra. No, imagínate, es que es imposible no quedar tocada con todo o sea, con todo lo que había vivido. Era demasiado impacto para ti, demasiada información. Y era muy fácil como que ver situaciones del pasado en, en situaciones cotidianas. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué fue importante no quedarte únicamente con la fe, que, Uf, que es claro. para siempre, sino que también buscar ayuda profesional? Porque hay muchas personas que subestiman ese apoyo profesional de esos médicos que se preparan para ayudarnos a tener una salud mental, que también es tan importante como la física. Demasiado importante. Entonces, ¿en qué No, momento? Bueno, en ese momento tú dijiste, sí, no puedo más. Yo tengo que ir. Me tomé un tiempo más en ir y Kiko era atrás mío con que tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Yo no me paraba de la cama, yo no quería salir, yo no quería que nadie viera a Mila, o sea, era una cosa y patológica. tenías depresión postparto. A mí nunca me dijeron depresión posparto, pero entonces yo llego donde la psiquiatra, mes 5 o 6 de Mila, y me dice la psiquiatra, mamá, de un bebecito también. Me dijo, te voy a dar un tema para la ansiedad y para la depresión. Y yo le digo, tengo depresión posparto, y me dice, ¿qué importa ponerle nombre? Tómate esto. Y vamos viendo. Ay, no, me da miedo porque entonces puedo quedar pegada para toda la vida. Yo sabía que eso no era así, yo tengo formación psicológica, pero igual empiezan dos pensamientos, ¿no? Em, Tomé antidepresivos y antiansiolíticos 7 meses. Yo a las 3 semanas era otra persona. Yo procrastinaba hasta ir a hacer mercado por miedo. Porque en mi cabeza yo iba a repetir la escena de que salí, dejé a Agustín, cuando vuelva se va a morir. Dios mío. Cada 26 que Agustín nace, pues Agustín cumple 26 de abril, mañana, o cada 8 de agosto. Entonces cada 20, que fue cuando murió, cada 26 y cada 8 yo decía, va a ser hoy que se va a morir Mila. No, tú estabas full congestionada con eso. No. Y esa medicación me sacó adelante. Sí, para aquellas personas que le tienen todavía como ese miedo
a la medicación porque es verdad, hay un tabú, voy a quedarme amarrada, tengo que poder sola. A veces de verdad hay que alzar la mano y decir, ¿sabes que no puedo sola? O hay gente que cree que uno va a quedar como zombie, cero, al Ajá. contrario. A mí me recobró energías, entonces yo empecé ya a hacer cosas, a salir, yo era un ente sin medicación, con medicación me volví otra vez la Jihan de antes, hasta que en un momento yo le dije a Laura, mi psiquiatra, le dije, ya no quiero más, ya yo me siento muy bien. Y me dijo, listo, vamos a hacer un desmonte organizado, porque eso es otra cosa. La gente coge, se quita la antidepresión de un día para otro y ahí sí queda Ahí sí, ese mal. sí es malo, porque hay que hacerlo progresivamente, Como ¿cierto? mes y medio me demoré, progresivo, y pues la verdad, acabamos muy bien. Bueno, eh, pareciera que fuera una historia con un final feliz. Siento que fue una historia con un final feliz, porque Agustín sin duda vive en sus corazones, marcó su historia, marca la historia y la vida de muchas otras personas que tenemos el placer de escucharlo y de inspirarnos y de acoger esta historia tan bonita de resiliencia, de fe también. ¿Quién o qué lugar ocupa Agustín en la vida de ustedes tres, del lugar que hoy tienen? Él es el hijo mayor, él es también una fuente de inspiración muy grande. Eh, Mila habla de él, nosotros hablamos de Agustín con total naturalidad. A mí me da un poco de risa cuando la gente dice, cuando Agustín trascendió, no, Agustín no trascendió, Agustín se murió. O sea, es como, em, pero Agustín tiene una parte muy importante, él nunca o sea, su lugar siempre va a estar entendiendo que obviamente no está en el mundo, pero él es nuestro motor total. Él a mí me ha llevado a hacer muchas cosas. Es una fuente de inspiración para mí. Y sientes que tu fe ha sido una antes y después. Claro, mi fe antes era interesada, hoy no. O sea, yo antes rezaba para que Dios me diera. Pues rezo para que yo quiera lo que Dios quiere para mí, que Él sabe lo perfecto que es su plan. Y para Kiko, bueno, te lo pregunto aquí atrevidamente porque de pronto ni se lo has preguntado, pero si era tan sabio antes, Ah, no, ahora es de otro mundo, insoportable. A veces lo quiero sacar. Como que insoportablemente sabio. tener un poquito de humanidad, por favor. Sí, total. Eso sí es trascender, yo creo. Sí, sí, sí. Agustín nos cambió demasiado. Y le dio un sentido. El grupo de oración que nosotros tenemos pues, se llama El Cielo y la frase, el eslogan es Hasta el cielo no paramos. Y de ahí nació y me lo regaló una persona que me lo dijo, nuestro mensaje de Hasta Agustín no paramos. Nosotros queremos ser santos porque algún día queremos llegar al cielo y ver a Agustín. ¿Qué te motivó a ti como a contar abiertamente con la naturalidad que lo haces, con la cercanía que lo haces y sin tabú además? Todo lo que has transitado, todo lo que te tocó enfrentar, eh, permitirte ser vulnerable, como que encarar la situación y hablarla sin ningún tipo de tapujo, porque en redes sociales tú creas contenido acerca de lo que te pasó, ayudas a muchas personas te buscan, Mm. dicen estoy pasando por lo mismo o similar, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Tú, linda, de corazón y porque quieres, nadie te lo pide, nació de ti esta intención o esta misión, lo haces. ¿Por qué llegaste a eso? ¿Qué te llevó ahí hasta allá? Dani, muchas personas se acercaban a mí a decirme cómo hacen para ser tan felices, yo quiero eso, ta, ta, ta. Em, y un día me dio el arranque. Yo desde hace mucho tenía en el corazón que yo quería darle un giro total a mi vida en muchos aspectos, gracias a todo lo que viví con Agustín. Y uno de esos era que yo sabía que allá afuera hay muchas personas con mucho dolor. Es impresionante cómo el mundo sufre en silencio. Y yo soy una persona empática, a mí me duele el dolor ajeno. Y las redes sociales han vuelto un mundo muy tóxico, muy pesado, muy de competencia. eh, y un día me dio el arranque, fomentada por un pedazo de la carta que dice, mami, me gusta que le hables a la gente de mí. Ay, no. El mismo Agustín se encargó además de esta misión tan bonita que Y ha sido impresionante porque yo nunca pensé en crear contenido y de hecho cuando me dicen, ¿tú qué creas contenido? Me da hasta risa porque es como, yo no sé crear contenido, pero ok, un poquito sí ahora. lo eres. Y qué valor qué contenido de valor el que haces además. Pero yo empecé a poner videos así súper normal y de repente tenía 1 millón de vistas y yo, ¿qué está pasando? Entonces empezaba a volver un poquito más seria, quisiera hacerlo más serio, pero mm, eh,
ay, no sé, es que me parece que a veces es un poco complejo el tema, pero lo que he hecho hasta ahora me tiene feliz porque muchas personas me han escrito, sobre todo un nicho de mujeres muy lindo. Total. ¿No? ¿Y quién mejor que una mamá entender a otra mamá? Una mamá que pierde un hijo, una mamá que vive un duelo, una mamá que además tiene otro hijo y que tiene que maternar. Es que maternar mientras vives un duelo, no sé cómo lo lograste, no sé cómo lo estás logrando, porque son dos retos muy grandes juntos. Muy difícil. El posparto es muy difícil. De hecho, yo antes no hacía terapia, Dani, a raíz de todo esto estoy haciendo terapia. Y las cosas que me quiero enfocar es en la psicología perinatal. Lo que vivimos las mujeres en el embarazo, en el posparto, es un tema de salud mental que la gente no habla. Así es, totalmente de acuerdo. Aquí lo hablamos mucho en el Postre Primero. Hemos dado el espacio y hemos tenido invitadas para hablar de de tantas posibilidades y de tantos diagnósticos y de tantas condiciones que podemos enfrentar y que creemos que nunca nos va a pasar en temas de salud mental, porque a veces la salud física es más obvia, se da más por hecho. Uno va realmente y se hace rutinas, la mayoría de personas médicas y sus chequeos, pero aquí no revisamos casi nunca hasta que llega un punto de quiebre en la vida. Tenemos una sección, Jihan, que se llama But First, porque ya estamos llegando al final de este episodio. Esto es para conocerte un poquito más, aunque ya nos has desnudado tu alma y tu corazón y te lo agradeceremos eternamente. Pero bueno, son unas preguntitas muy dinámicas y tú me dices primero qué. Entonces, primero el postre o el saladito. El salado. Sí, tú eres más del salado primero. Pero tiene una razón de ser, porque me fascina el postre, me gusta en exceso. Sí, claro, pero te entiendo. Hay personas que le dan prioridad al saladito. Yo le doy prioridad al dulce. Primero que aceptar o resistir. Aceptar. Primero pedir respuestas o confiar. Confiar. Primero cerrar el corazón o dejarlo latir. Dejarlo latir siempre. Primero buscar culpa o encontrar lecciones. Encontrar lección, por supuesto. Primero dejar de sentir o sentir intensamente. Sentir intensamente. Aislarte o abrirte a otros. Abrirme a otros. Olvidar o honrar memorias. Honrar. ¿Cómo es que ese dicho? No se muere quien se va, sino quien no es recordado, algo así. Primero, aferrarte a la fe o abandonarla. Aferrarme como un chicle. Vivir en el silencio o en el testimonio. En el testimonio. ¿Y quién ha sido Dios en tu vida? Dios ha sido esa fuerza que me ha llevado a transformar el dolor en una causa. Jihan, gracias, de verdad, gracias por abrirnos tu corazón, por contarnos esta historia que si bien comenzó como una pérdida, ha traído a tu vida y a todos los que tenemos el gusto de escucharte, pues muchas ganancias, mucha fortaleza y como ese llamado también para seguir trabajando en nuestra fe, que no llega sola, no se trabaja sola, necesita una intención. Permitirnos ser vulnerables está bien, se vale, pedir ayuda se vale. Así que de verdad que gracias por dejarnos una lección tan bonita, tan grande y por transformar todo ese dolor que como una mamá muy valiente atravesaste en aprendizaje y en ganancias. Definitivamente mirar atrás, yo me imagino para ti ha sido mucho dolor, pero mirar lo que haces hoy, cómo lo puedes proyectar, cómo lo puedes exteriorizar y extender, debe hacerte sentir muy orgulloso. Sí, estoy segura que las personas que están cerca de ti, tu familia, están demasiado orgullosas y sobre todo Agustín en el cielo que te ve y que vive en ti día a día. Espero que sí sea. Gracias, Dani, por invitarnos y hasta Agustín no paramos. Claro que sí, ay, qué lindo eso. Jihan, Ali, Daniela Vega, el Postre Primero Podcast, gracias por acompañarnos. Soy Daniela Vega y esto es el Postre Primero Podcast.